Estamos leyendo los escritos del Baal HaSulam, Prefacio a la Sabiduría de la Kabbalah, el punto 65. Los invitamos a ingresar a nuestro sitio Capsio Ayel. Allí podrán encontrar los materiales y también enviar sus preguntas. Y preguntas relevantes a los temas del estudio se preguntarán allí. El punto 65 en el Prefacio a la Sabiduría de la Kabbalah. Rav, si pidieron de mí que repase de nuevo los 4 mundos de Vía, repasarlo de nuevo no es un problema. Sabemos que a través de eso que nosotros lo repasamos, más podemos conectar estas cosas las unas con las otras y así podemos comprender un poco más, sentir un poco más. Lo importante es sentirlo, que es tan cerca de nosotros, sobre lo que se refiere en la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, cuanto que lo repasamos, es más beneficioso. Por favor, con la lectura. El mundo de los 4 mundos de Vía y el Parsá ubicado entre Atzilut y Avia, 65. Rav. Y como siempre, no debemos olvidarnos que después de todo el resultado del estudio es que pensamos en la conexión entre nosotros. Si el estudio ayuda a la conexión, a través de la conexión recibimos la luz que reforma y esta nos abre lo que nosotros estudiamos de una forma correcta. Porque de otra forma estudiamos de una forma superficial y no recibiremos de esto ninguna impresión correcta sobre los materiales. Sí, la lectura. El punto 65. De este modo nos hemos explicado que Tzimtzum Bet se llevó a cabo principalmente en Partzuf Nekudot de Sag, que está ubicado desde Tabur de Ak hasta abajo, hasta su Sium Raglin, es decir, encima del punto de este mundo, Olam Hazeh. Sabed que todos los cambios que siguieron a la segunda restricción sucedieron solo en este Partzuf Nekudot de Sag y no encima del mismo. Cuando dijimos que más arriba, por medio del ascenso de Malhut hasta la mitad de Tiferet de Ak, donde está inconcluso el Parzuf, la mitad inferior de Tiferet y Neim de Ak emergieron bajo la forma de un espacio vacío. Esto no sucedió en Taini de Ak mismo, sino solo en Taini de Parzuf de Nekudot de Sak de Ak. Sin embargo, en sí, estos cambios son considerados mero ascenso de Man en Ak. En otras palabras, se vistió en estos cambios para engendrar las 10 Sfirot de Nikudim con su forma propia, aunque no se haya incitado a ningún cambio en Ak. Rav, todo lo que nosotros leemos, ustedes deben preguntar. Por favor, lo mejor es que pregunten la mayor cantidad de preguntas. De nuevo lo digo. Repetimos en la lectura el lugar de los 4 mundos de Vía. El punto 65. De este modo hemos explicado que Tzimtzum Bet llevó a cabo principalmente en Partzuf Nekudot de Sag, que está ubicado desde Tabur de Ak hasta abajo, hasta su Sium Raglin, es decir, encima del punto de este mundo, Olam Hazeh. Sabed que todos los cambios que siguieron la segunda restricción sucedieron solo en ese Partzuf Nekudot de Sag y no encima del mismo. Cuando dijimos que más arriba, por medio del ascenso de Malhut hasta la mitad de Tiferet de Ak, donde ésta concluyó el Partzuf, la mitad inferior de Tiferet y Neim de Ak emergieron bajo la forma de un espacio vacío. Esto no sucedió en Tani de Ak mismo, sino solo en Tani de Partzuf de Nekudot de Sag de Ak. Sin embargo, en sí mismos, estos cambios son considerados mero ascenso de Man en Ak. En otras palabras, se vistió en estos cambios para engendrar las 10 Sfirot de Nikudim con su forma propia, aunque no se haya incitado a ningún cambio en Ak. Rav, preguntas.
Ninguno tiene, ¿eh? Bueno. ¿Por qué en Ak mismo no se hizo ningún cambio de todo lo que sucede a nosotros por debajo de Tabor de Ak? Por favor. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos explica aquí? Que todo Tiferet es un Partzuf, mitad de Geset Tiferet inferior. Es decir, la segunda restricción que hay aquí, el asunto de que tenemos una división en el mundo de Atzilut. Una parte aquí es Briah, Yetzirah y Asiá. Así se divide el Partzuf Nekudot de Sag. Estos cambios se es por medio de elevación de Man, que significa que se visten estos cambios para poder emanar 10 Sfirot de Nekudot, pero sí mismo no se hace ningún cambio. ¿Por qué en sí mismo no se hace ningún cambio? Por favor. ¿Quién puede darnos una respuesta? Sí. Porque se ha dicho que cada cosa nueva es algo nuevo y no lo hace por sí mismo, que es un masaje que hace algo nuevo. Rav, muy lindo, sí. Entonces, todos estos parchufim de Nekudot de Sag y el mundo de Nikudim, dice Rav, es como si fuera algo adicional. No pertenece al mundo de Adam Kadmon. O sí pertenece. Ak es Adam Kadmon. Pertenece, dice el muchacho, porque cuando elevamos manes con relación a eso. Rav, en el mundo de Adam Kadmon, esos partzufim pertenecen a Absak Mabon, al superior. Y todo lo que sucedió por debajo de Tabor de Ak son cosas adicionales, no pertenecen al mundo de Adam Kadmon, sino que son acciones adicionales que se formaron por debajo de Tabur. No importa, pero está bien. Sí, ¿quién más? Adelante, pregunta. El mundo de Ak tiene relación con Tzimtzum Aleph, la luz de Jochma, y todo lo que está por debajo de Tabur es Bet, que es Hasadim, y por eso no hay relación entre ellos. Sí, dice Rav. Entonces vamos a continuar con la lectura, parece. 66. Y tan pronto como ocurrió el Tzimtzum, la restricción, durante el ascenso de Malchut de Abinah, aún antes del elevamiento de Man y el Zivuk que se hizo en los Nikve Enaim de Ak, Rav, Malchut que está aquí según el dibujo, ¿lo ven todos? Aquí, Malchut. ¿Sí? Entonces, por medio de la segunda restricción, que la cuarta fase influenció sobre el Nekudot de Sag, entonces Malchut de Nekudot de Sag se elevó hasta el lugar que se llama Parsa, ¿sí? Este provocó que el Partzuf de Nekudot de Sag de Ak se dividiera en 4 partes. Primero, Kahab Hagat hasta su Hazé, que está más arriba, que se considera en el lugar de Atzilut. Los 2 tercios inferiores de Tiferet, desde el Hazé hasta abajo, hasta el lugar del Sium de Tiferet, se convirtió en el lugar del mundo de Briah. Tercero, 3. Sus 3 Sfirot Neik se convirtieron en el lugar del mundo de Yetzirah. El cuarto, su Malchut se convirtió en el lugar del mundo de Asiá. Rav, preguntas. Es decir, así todos los Nekudot de Sag, 10 Nekudot, dice Rav, llegaron a servir, a llenar el Sof de Galgalta, el fin de Galgalta. No hay 10 Sfirot porque llegaron a una nueva misión, a una nueva función, y por eso Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gurada, el tercio superior de Tiferet,
¿sí? Eso pertenece al mundo de Atzilut. Y 2/3 de Tiferes pertenecen al mundo de Briah. Y Netzachot y Esod al mundo de Yetzirah. Y Malchut al mundo de Asiya. ¿Está claro? No hay pregunta sobre eso. Sí, hay una pregunta. En esencia estamos hablando sobre Nekudot de Sag que bajaron por debajo de Tabur del mundo de Ak. ¿Sí? Rav, desde este punto hasta el punto este es Nekudot de Sag. Llegaron para llenar Neidak. Agregarles a ellos fuerza de otorgamiento. Rav, pregunta. Nekudot, puntos, significa, es el partzuf que se purifica. Rav, el partzuf que se purifica durante el partzuf de Sag hasta el Sium, desde Sium de Sag hasta P de Sag. De vuelta. Sí, pregunta. Ese cálculo de Nekudot, de los puntos, es una función de la presión que se siente en Tabur, ¿cierto? Entre la luz circundante y la luz interior. Como todos los partzufim de Nekudot. Digamos, sí. Pregunta. Es decir, no es un cálculo en Rosh que se hace, sino que es un resultado, Rav. Es un cálculo en Rosh de Sag. Todo pertenece a Sag, dice Rav. En general, desde lo que sucede aquí es todo Sag. Todo esto es Sag. Todo esto es Sag. Lo marca ahora. E incluso más allá, cuando hablamos sobre el mundo de Atzilut, del mundo de Biat, Sag es el que actúa en ellos. Binah es representante del Creador dentro de los Partzufim y Kelim. Pregunta, el partzuf de Sag, como cualquier otro partzuf, hace cálculo en Rosh, ¿cuánto puede recibir con el fin de otorgar? Recibe la luz interior con relación a la luz interior que puede transmitir. No es recibir con el fin de otorgar, pero no importa. Sí, otorgar con el fin de otorgar, sí. Pregunta, ¿cuánto que es capaz de otorgar? Pregunta, en esencia revela que en Tabur tiene mucho más de lo que puede recibir sobre esto en la luz circundante y entonces comienza a purificarse y salen los partzufim de Nekudot. Rav, también no es exacto que no puede recibir más o menos, no recibió para nada, pero descubre en Tabur que si él se detiene en Tabur no se acerca al pensamiento de la creación para nada. Pregunta, entonces decidirse de purificarse y dice Partzufei Nekudot. Entonces resulta que el Partzufei Nekudot son resultado de la falta del cálculo suficiente en Rosh. ¿Qué trato de decir? Yo trato de preguntar cómo del Partzuf Nekudot que no se ha hecho en Rosh del Partzuf como Rav. Nekudot es así. Esos son Nekudot de Sag. La purificación. La purificación de Sag. Y entonces todos estos partzufim que salen como Nekudot de Sag no tienen Gimel de Islavshut, tienen solo Bet. De Bet ad Bet Aleph. ¿Sí? Aquí, desde Tabur, en Tabur, en rojo, es Bet, y cuando llega Rosh, tienen Bet Aleph. Y cuando descienden abajo, todos los partzufim de Binah, Bet. En la purificación, Gimel, Dalet, Bet, Aleph, Shoresh, Bet, y llegan a Bet, Aleph. Entonces estos partzufim de Bet descienden hacia abajo
descienden hacia abajo. Todos los partzufim, estos partzufim descienden hacia abajo, llenan Neideak, despiertan allí la cuarta fase, se restringen y entonces, como resultado de esto, el Reshimot Bet Aleph restringido llega arriba a Rosh Desag. Y también toma consigo los Reshimot Dalet Gimel, que ha hecho en ellos segunda restricción. Entonces tenemos ahora una abundancia de Reshimot, como lo decimos. Bet Aleph, Tzimtzum Bet y Dalet Gimel. Pregunta. Trato de preguntar sobre la acción del descenso de Nekudot por debajo de Tabur. ¿Cómo sucede? ¿En qué cálculo? ¿Dónde se hace el cálculo? ¿Y cuál es el cálculo que permite esa acción que suceda? Rav. Bet, Nekudot de Sag. Bet. Cuando se purifican hasta Bet Aleph, ellos todos son Binah pura. Binah limpia puede agregar su fuerza de otorgamiento a cualquier lugar, a la cuarta fase, a cualquier lugar. Y tiene la capacidad y tiene las ganas. Es Binah, es la cualidad del otorgamiento del Creador que se encuentra dentro del Creado. Y entonces, por eso, si ella revisa dónde puede agregar, su deseo de agregar, añadir, eleva ese deseo a Rosh Desag, de Rosh Desag a Ab, de Ab a Galgalta, de Galgalta a Ensof, a Malchut de Ensof. Y entonces Malchut de Ensof revisa qué puede hacer. La generalidad de Malchut de Ensof es el Partzuf Galgalta, en el cual se añaden todos los Partzufim. Entonces Malchut de Ensof ve dónde yo puedo agregar, principalmente porque el Partzuf Galgalta es todo Malchut de Ensof, solo de una forma como restricción, pantalla, luz retornante. Malchut de Ensof es redonda, es esférica. Entonces, piensa dónde puede hacer eso y se hace aquí desde Malchut de Ensof un zivug en el Partzuf Galgalta, y entonces eso significa que Sag influencia sobre Galgalta y le transmite sus luces, las luces de Hasadim. Sag no puede transmitir a Galgalta luces de Hasadim. Así nosotros esquemáticamente lo dibujamos, pero en esencia, todas las acciones son a través de Malchut de Ensof. Pregunta, no comprendí. ¿Cómo después? Primero yo comprendo que en Nekudot de Sag es un cálculo que se hace como cualquier cálculo en Rosh. Es decir, eso que desciende en Nekudot de Sag por debajo de Tabur se hace un cálculo en Rosh, Rav. No hay una cosa así sin cálculo. Por supuesto, todo eso con un cálculo. En la espiritualidad es una ley que no se puede transgredir y funciona meticulosamente hasta la última yud. Pregunta, ¿el cálculo es dónde yo puedo agregar, dónde Binah puede agregar al otorgamiento, Rav? Sí. Pregunta, entonces desciende por debajo de Tabur. Rav, si debe de bajar por debajo de Tabur, puede estar en cualquier lugar. Pregunta, entonces, ¿qué es Bet Dalet? Que usted ha dicho que solo esquemáticamente lo dibujamos, Rav. Estos Bet Dalet es como al fin de todo Nekudot de Sag, influencia sobre Nidag, Bet y Tlapshut, y reciben de Nei de Dat, que eso causa que se restrinjan. Ellos sienten que en estas vasijas, que del Tani, de Nekudot de Sag, ellos no pueden otorgar, sino que hay aquí un deseo más que el masaje que hay en ellos, un deseo de la cuarta fase y en ellos masaje de segunda fase, aunque se purifica en Aleph.
Pregunta, ¿quién restringe a quién? Rav, Nei de Ak restringen Tanim de Nekudot de Sag. Pregunta, ¿cómo es que el inferior restringe al superior? Rav, el inferior restringe al superior. El superior, que es Nei de Ak, restringen, digamos, Nei de Nekudot de Sag. ¿Quién más quiere preguntar? Dice Rav, sí, una pregunta. Quería preguntar con relación a Sag, ¿por qué Sag no se salen de los mundos, otros partzufim? ¿Qué sucede allí? Rav. Tenemos la fase de Shoresh. Shoresh es el pensamiento de la creación. Machshevet Abreya, el pensamiento de la creación. Bien. Es decir, son los pensamientos del Creador. En la fase de Shoresh. No está bien que yo lo dibujé aquí, puse aquí la Hei. El extremo de la Yud. ¿Sí? Es decir, la relación del creador al creado, el punto de contacto entre el creador y el creado futuro. ¿Qué quiere con eso el creador? Él quiere que el creado reciba en el deseo la luz. Entonces hay aquí un deseo y hay aquí luz, un llenado. Es lo que él da a la creación, ¿sí? Le dedica a la creación. El Shoresh es la fase Aleph. ¿Sí? ¿Qué sucede en la fase Aleph? Comienza a sentir la influencia del Creador, el otorgamiento del Creador, que aquí está la luz superior. Y el deseo también llega del Creador, es decir, es pasivo. Y entonces, Jochma se convierte en Binah en la segunda fase. ¿Qué es la segunda fase? La luz que llega es otorgamiento y el deseo es otorgamiento. Es decir, Binah nos expresa el deseo del Creador, su relación. Es decir, hasta aquí todo llega de lo alto, todo es del Creador. Ahora, pero, ¿cuál es la diferencia entre Binah y Shoresh? En la fase de Shoresh, que Shoresh es completamente llega del Creador y Binah no. Binah se formó de Jochma y por eso, cuando ella piensa, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Yo formo a Zerampin. ¿Qué es Zerampin? El deseo de recibir. Es decir, Zerampin ya es el deseo de recibir, es decir, es luz, la luz de Jochma, y el deseo para Jochma. Pero es Zerampin, es pequeño. ¿Por qué es pequeño? Nació de arriba, por medio del Creador. Y entonces, Zerampin, este es Zerampin, el creado, como si no hubiera nacido del Creador, pero ya se forma en él el deseo de recibir. Él decide que él quiere ser el que recibe. El deseo verdadero que hay en el creado es solo en la cuarta fase. En la cuarta fase. Y entonces hay en él la luz que el Creador irradia y el deseo que es suyo, de la cuarta fase del creado. Es decir, la cuarta fase es el creado, de verdad. Pero la segunda fase es el representante del creador en la creación. Y la cuarta fase es el creado en la creación. Y entonces todo lo que tenemos es las relaciones entre Bina y Malchut. Bina y Malchut, Malchut y Bina. Así podemos hablar mucho sobre esto.
Toda la realidad, todo lo que nos sucede es entre los dos. Lo que hay por encima de Binah, incluyendo a Binah, todo pertenece al Creador. Solo Zat de Binah comienza a hacer con relación a Zerampin que forma de sí mismo, ¿sí? Y Malhut ya es el Creador. Sí, pregunta. Yo pregunté por qué de Sag comienza el proceso, que Sag salen de él con tantas cosas, o mundos, Partzufim. Vos ves, ese es Sag. Pregunta, ¿qué es el propósito de esto? ¿Por qué Sag debe dar a nacer de sí misma tantas cosas? Rab, el creador quiere que el creado llegue a la misma perfección que la suya, que el emanador, que el creador mismo. Es decir, él necesita crear un creado, formar un creado, que el creado quiera ser independiente, es decir, en el deseo de recibir. Y también quiere ser como el creador, con el deseo de otorgar, que el deseo de recibir del creado no se anule. De otra forma, dejará de ser un creado. El creador no quiere hacer una copia de sí mismo, así nomás una fotocopia, o así una imagen, un semblante, sino que quiere que el creado sea un creado, que sea creado. En cuanto que el creado pueda existir, es que sea opuesto completamente en una forma opuesta al creador. Y también desear en esa forma inversa, darle la forma, concebirle la forma del creador. Eso significa, por eso se llama creado. Es decir, que es opuesto al creador según su naturaleza interior y parecido al o semejante al creador según la forma, según su expresión exterior. Por eso se llama Adam, el que es semejante al Creador. Es semejante y no igual. Según la naturaleza es opuesto. Y cuanto que avanza con eso que tiene el deseo de recibir egoísta, cruel, maloliente y cada vez más grande. Conjuntamente con esto, él se viste sobre sí mismo la forma de otorgamiento, el amor por los semejantes, como el Creador. Y entonces el creado incluye dos partes que son opuestas, uno por encima del otro. Sobre todo todos los crímenes serán cubiertos con amor. Y con eso es semejante al creador. Y también al revés. Y puede comprender a través de esta inversión que hay en él, en esa oposición entre el deseo de recibir, que es tan grande, y el deseo de otorgar, que es exterior, puede comprender al creador a través de esa oposición o inversión. Y nosotros necesitamos, por eso, en nuestro trabajo, comprender que el deseo de recibir es bueno, él debe existir y no se purifica, sino que cualquier cosa que necesitamos de él, que lo recibe, tome sobre sí mismo esa fuerza, esa expresión, que sea como el Creador, que es un pedazo de basura, pero de esa basura yo hago la imagen del Creador. Así es. Y las cualidades terribles del creado, tan egoístas, cada vez son más grandes, son mayores. Como está escrito, que el sabor de la transgresión se queda en los sirvientes del Creador, que cuanto que la persona avanza en su trabajo espiritual, él se hace peor interiormente y ¿cómo decirlo? Y hace una lucha con sí mismo y se hace de una forma exterior que no se ve, que no se ve afuera, sino que es una forma exterior, semejante al Creador. Por eso, si vos conocerás alguna vez a algún cabalista y los conocerás bien, verás cuánto que ellos son malos.
son terribles. No son así espirituales, son muy, muy crueles, duros, difíciles, con un carácter de porquería. Una vez les voy a contar a ustedes un poco de la impresión del Ravash, que a veces daba miedo mirarlo, cuanto que él así. Conjuntamente con eso, por encima de eso, había pantalla, restricciones, luz retornante, una lucha con sí mismo y una expresión exterior así, con el fin de otorgar. Solo de esta forma. Ese es todo nuestro problema para explicar nuestro método al mundo, a las personas, a nuestro ego, que el amor debe cubrir todos los crímenes. No hay bien sin mal, no hay mal sin bien, no hay amor sin crímenes. Esa es una dificultad que la gente no puede comprender. Es lo que perdimos en el templo, en la destrucción del templo. También en Twitter lo escribí hoy, que se terminó el cálculo con estas dos imágenes, que adentro soy malo, no afuera con relación a afuera, sino que con relación al Creador, ¿sí? Que interiormente soy el gran egoísta, más y más y más cada vez. Soy tan terrible en los descensos, estoy a peor. No es que así nomás que el viejo del mercado que va con su bolsa así por el mercado. No es ese Shimon del mercado. Él va paseando por el basurero, ¿sí? En la basura de sí mismo. Sí, así es. Bueno, ¿a dónde llegamos con esto? Que esta es la diferencia entre Malhut y Binah. Que Malhut se muestra a sí mismo de una forma cruel, terrible cada vez más, y se cubre a sí misma con Binah. Y entre estas dos oposiciones llega la línea media, y esto se llama el camino del oro, la expresión del Creador, que con eso es semejante al Creador. Sí, está escrito, hay muchos extractos así, no hay mal sin bien, no hay bien sin mal, la luz que sale de la oscuridad, hay muchas expresiones de eso. ¿Sí? ¿Está bien? Pregunta. ¿Por qué este sistema no se ha hecho en Zeir Anpin? Parece como si fuera algo que se forma en el Creador, es su deseo. Y de pronto aquí hay algo que pertenece al Creador y no. Rav, tenés razón, solo que Zeir Anpin por sí mismo no existe por sí mismo. Es resultado de Binah, que Binah salvó a Zeir Anpin de su deseo para formar algo bueno y hermoso. Y lo hizo él. Zeir Anpin por sí mismo es algo chiquitito, un rostro pequeño. Zeir Anpin, un rostro pequeño. Y no tiene ni deseo de recibir de sí mismo, tiene bien de Binah. Es como un niño que nació de Binah. Y no el deseo de otorgar de sí mismo, sino que es un buen niño. Pregunta, al parecer no le preguntaron todavía, se le dieron ahora un sistema para él y no le preguntaron, no es suyo, no es independiente, Rav. Si vos hablas sobre, no preguntaron sobre nada en la creación, incluso que la creación llega a ti, no te preguntaron a ti, sí, cierto, ¿no? Y vos de pronto te encontrás aquí en la clase, incluso no te preguntaron a vos si vos querés llegar a la clase. Pregunta, pero esto no también se despertó de él, ¿no? Rav, no de ti. Está lejos de ti un acto libre que vos puedas realizar alguna vez. Está muy lejos de vos. Vos por el momento estás completamente activado.
completamente activado. Como vos podés dirigirte a los médicos y te dirán que según toda clase de partes, toda clase de líquidos en tu cuerpo y acciones eléctricas, que vos así funcionás. Si vos lo revisás te revisás alguna vez a ti mismo, vos vas a ver cómo actúan dentro de ti toda clase de fuerzas. Y vos no tenés nada que ver con eso. ¿Te parece que vos querés hacerlo y esto? No. Estás muy lejos de eso. Hasta la elección libre tenemos todavía un largo tramo para nosotros. Cuando vos estés en las dos líneas y puedas elegir entre ellos de una forma correcta, entonces lentamente en esa medida te darán la elección libre. Por el momento, decirle al Creador que te trajo. Sí, está bien. Sí, ahora continuamos. Sí. Pregunta. De Moscú pregunta, ¿cómo sucede la inclusión de Malhut y Bina y Malhut por medio de acciones de formas opuestas, otorgamiento y recepción? ¿Cómo puede ser? Rav, eso no lo estudiamos ahora. Eso lo estudiaremos después de la ruptura. Por el momento nosotros estudiamos cómo por medio del otorgamiento de Neideak sobre Nekudot de Sag recibieron de Neideak la cuarta fase de Aviut y por eso se restringieron. Entonces se elevó su sium. Se elevó a Parsa y aquí en Parsa se hace nuevo sium. Que la luz puede expandirse desde arriba, no hasta Tabur solamente, sino que puede llegar hasta Parsa, porque en Nekudot de Saga añadieron aquí la fuerza de otorgamiento, y entonces la luz superior a través de todos los Partzufim puede llegar hasta Parsa. Pero por debajo de Parsa ya está la cuarta fase. Esta cuarta fase actúa, funciona. ¿Quién más quiere preguntar? Moscú. Buen día. Rosh Sag. Bet Aleph, segunda restricción. Aviut Aleph. Y el masaje Chochma. Rav, Nekudot de Sag no es Bet Aleph Tintum Bet. Rav, Rosh de Sag es Gimel Bet. Si vos decís Rosh, Katnut Nekudot de Sag, dicen mucho. No es Rosh de Sag, es Rosh al mundo de Nikudim. Rosh de Sag. Katnut Nikudim, dice el muchacho. Rav, Betalef Timtzum Bet. Pregunta, sobre eso quiere preguntar. Aleph, Aviut en Shoresh es Chochma, es decir, Inaim. Nikve Inaim es Parsa y Or Chochma. Y con eso nosotros dibujamos y explicamos que Nikve Inaim es Parsa y Binah. ¿Qué no se arregla aquí en las definiciones? Rav, una pregunta que se repitió 1000 veces. Bina es en esencia Chochma. No puede no haber Binah si no hay Chochma, porque Binah se opone a Chochma. Está escrito, yo soy Binah Chochma. En el momento en que hay Binah, entonces yo puedo decir, cuando hay la luz de Chochma, yo puedo decir, yo quiero la luz de Chochma o que yo no quiero la luz de Chochma. ¿Y por qué yo quiero? Recibir con el fin de recibir o recibir con el fin de otorgar. O que yo no quiero la luz de Chochma para que yo no sea el que recibe, el recibidor, o que quiera otorgar. Pero la luz de Chochma debe existir, debe estar. Binah no puede estar sin Chochma. Eso significa la ruptura en la luz. Hablamos sobre eso muchas veces. Por eso también en Ley de Galgalta, cuando nosotros decimos que no hay luz de Chochma, solo decimos que no hay.
En esencia, todo el mundo, toda la realidad está lleno de la luz de Jochma, lleno de la luz de Jochma. Pero la pregunta es cómo nosotros lo descubrimos, lo revelamos, o cómo Él se revela hacia nosotros. Por eso, en las cuatro fases, ¿hasta cuándo tenemos Jochma? Aquí, hasta el medio de Binah, tenemos la luz de Jochma. Y por eso, cuando nosotros decimos en Nikve Naim tenemos Parsa, aquí es Nikve Naim. Aquí termina Jochma. Así nosotros lo llamamos a eso. Porque la restricción está con eso que Binah no recibe la luz de Jochma para poder otorgar hacia abajo. Pero en Jochma hay Jochma. Adelante. ¿Está bien? Peter pregunta. Una pregunta que se refiere al punto 65, al primer dibujo, donde se ubican los mundos de Bia. Más o menos está claro de qué significa el mundo de Atzilut, pero el mundo de Yetzirah tiene una composición muy rara. Netzach Hod Yesod. ¿Qué une esas sefirot tan distintas? ¿Por qué se unen en un mismo mundo? Rav, ¿qué te pasa? Después eso se va a esclarecer. Ahora vos preguntas sobre eso. De veras, no sé ahora lo que decirte. El mundo de Yetzirah también no pertenece a Netzach Hod Yesod. En este lugar, en esta naturaleza, es la naturaleza de Netzach Hod Yesod, de Neid, de Nekudot de Sag, existirá el mundo de Yetzirah. Espera, eso nos tomará unas cuantas clases hasta que lleguemos a eso. No es para ahora. Australasia, pregunta. Can you hear me? Yes. Okay, morning, Rob and friends. Buen día, Rabbi amigos. The first question, what's the Nikudim? What's the name? What's the relation between Nikudim and the ¿Qué es Nikudim? ¿Qué es el significado del nombre y cuál es la relación entre Nikudim y Nekudot de Sag? Rab, está muy bien eso. Nekudot sabemos lo que es Nekudot. Nekudot significa que tenemos la expansión desde arriba hacia abajo, desde P, que hay aquí de acá, y entonces la expansión es a Tabur. Eso es esto es Teamim. Teamim significa sabores. Y entonces actúa Malhut con su limitación y obliga al masaj a purificarse. Y entonces estos partzufim se llaman Nekudot. Nekudot. Nekudot significa puntos. ¿Por qué Nekudot? Porque el punto de Malhut, el punto negro, expulsa las luces. Por eso estos partzufim, y también hay partzufim, aquí un partzuf, aquí hay un partzuf, cada vez un partzuf, hasta que de esos partzufim se purifican. Entonces hay aquí muchos Nekudot, 5 Nekudot. 5 puntos. Por eso se llama Nekudot. Punto. ¿Qué más preguntas, Owen? ¿Cómo tiene relación con el mundo Nikudim? ¿Por qué eso pasa de Nekudot, que es la forma femenina, a Nikudim, que es la forma masculina? No conectes el uno con el otro, es Nekudot. Terminamos con los Nekudot. Bien, ¿sí? Ahora, ¿qué significa Nikudim? Nikudim, nosotros volveremos a este dibujo. ¿Qué se llama aquí Nikudim? Malhut, que se llama el punto negro.
aquí abajo, ¿sí? Se elevó a Bina de Gufa y limitó aquí el Partzuf. Y por eso los Partzufim siguientes que salen en la participación de Malchut con Bina, o mejor decirlo, la limitación de Bina por medio de Malchut, esos Partzufim se llaman Nekudot. Porque Malchut se encuentra en ellos y los limita con la segunda restricción. No tiene nada que ver con Nekudot, del Partzuf que se purifica. También allí es por medio de Malchut que todo el tiempo empuja la purificación, pero aquí es la limitación de Malchut en la segunda restricción. Allí es la limitación de Malchut, no puede recibir más que la luz circundante, luz Mekif, Or Mekif. ¿Está bien, Owen? Thank you, Rob. Okay, I don't know. I have another question. Rather than didn't ask. ¿Puedo preguntar otra pregunta? Adelante. Okay, that's from the Rabash, the explanation to the Ptiha. Es del Rabash, la explicación sobre Ptihá, sobre el Partzuf interior. Escribe. I read the text, okay. That's the Yud Hey. Lee el texto. Close it from Tabu up and below. Yud Hey, que es Ab de Sag. The Vav Hey Havaya. And the Vav is called the upthird of Nehi. I don't know why it's starting the upthird. ¿Por qué Vav se llama el tercio superior de Nehi? ¿Por qué no el tercio de Tiferet? Se llama Partzuf Ma y creó el mundo de Nikudim que se vistió ahí. Y de la Hei inferior, que es muy difícil lee de traducción, sobre traducción, es muy difícil de entender lo que dice. 1/3 of Tiferet and the 2/3 of lower Tiferet plus he will divide the place of all the 4 words. I don't know why this is 1/3 of Nehidak and 2/3 of Nehidak. What's the difference? ¿Por qué la división es Nehidak y no la división en Tiferet? ¿Por qué no son 2/3 de Tiferet, Rav? Pregunta, ¿por qué de At y no de Tiferet? ¿Por qué él dice tercios de Tiferet? ¿Por qué Enak? Rav, yo no sé lo que decir. Envía, anótalo en cualquier idioma que vos quieras y mándamelo. A mí o a él, a otras cuantas personas. Envíalo, mándalo y nosotros responderemos eso contestaremos sobre esto en la clase. No comprendo tu pregunta. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar ahora. El punto 67. La razón para esto se debe a que el sitio del mundo de Atzilut implica un sitio apto para la expansión de la luz superior. Rav, ¿por qué? Porque, miren el dibujo. Porque el lugar para la expansión de la luz superior estaba hasta Tabor general. Sí, había Tabor de Galgalta, pero Nekudot de Sag descendieron hacia abajo, se restringieron, pero la parte superior de ellos no se restringió, sino que preparó este lugar en el cual puede estar la luz superior y los Partzufim, y por eso este lugar se llama el mundo de Atzilut. Significa de él, que aquí puede estar la luz de Jochma, vestida en la luz de Hasadim y los creados que existen, y no hay aquí ningún problema. Por lado del superior, este lugar es apto para vivir en él, para habitar en él, para las actividades espirituales, con el fin de otorgar.
¿Está claro? ¿Qué a Coca no estás de acuerdo? Pregunta, no comprendí por qué solo allí es un lugar apto. Hay otros mundos. Rab, aquí está el control de Binah y aquí está el control de Malhut. Así Nekudot de Sak se reparten y por eso se dividieron. Y por eso aquí el lugar arriba, en el lugar donde está el control de Binah, puede haber luz superior y los creados. Y abajo aquí es todo con el fin de recibir el control de Malhut y es imposible aquí estar con el fin de otorgar. Por eso este lugar es un lugar vacío. ¿Restricción? Sí, pregunta. ¿Dónde están los mundos de Bia? No hay para otorgar para nada. No hay espiritualidad. Rab. Vos ves, tzimtzum, restricción, segunda restricción, oscuridad, pregunta. No hay espiritualidad en Bia. Rab, espera, lo que va a haber después, estamos hablando sobre el estado actual ahora. Pregunta, pero si salen los Nekudot de Sag, ¿no debe haber una expresión de Binah a lo largo? Rab, la Binah por sí misma es, ¿cómo se llama? La tierra superior, así se llama, ¿sí? Que es decir, que en Binah pueden existir, pero aquí está el control de la cuarta fase que se entrometió en Zad de Binah y por eso la cuarta fase influenció sobre Zad de Binah y agregó allí un deseo de sí misma y por eso aquí se restringe, aquí se hace la restricción, segunda restricción. Tzimtzum Bet. Segunda restricción. Pregunta. Segunda restricción anula Binah. Rab. Segunda restricción hace restricción sobre Binah. Eleva sobre Binah, conquista Binah y controla en el deseo negro, su deseo Zad de Binah. Sí. Eso significa segunda restricción. ¿Cómo puedes explicar de otra forma el tzimtzum, la restricción? El control de Malhut sobre Binah. Pregunta, ¿todo lo que está por encima de Parsa en Atzilut, allí no hay Malhut? Rab, no está el control de Malhut, no hay control de Malhut, allí está el control del deseo de otorgar. Vos podés estar allí en la medida que te adjudiques al deseo de otorgar, puedes estar ahí. Pregunta, ¿no se necesita que haya Malhut para que haya una expresión para algo? Es decir, ¿cómo puede ser que haya una existencia sin Malhut? Rab, amigos, desde aquí hasta aquí, todo es deseo de recibir. Razón, Lekabel, todo es deseo de recibir. Pero depende en qué correcciones se encuentra. Entonces, aquí no hay correcciones sobre él. Aquí abajo, ¿sí? No hay correcciones sobre él. Está restringido. Sí, pregunta. Hemos dicho que por debajo de Parsa no hay para nada otorgamiento, pero el mundo de Briah son 2/3 de Binah. Rab, amigos, yo todavía no sé esas cosas. Ustedes son inteligentes. Nosotros estudiamos antes de eso, anterior a eso. Estamos estudiando sobre los sitios. Entonces se nos dice sobre los sitios, habla sobre los sitios. 2/3 inferiores de Binah. 2/3 inferiores de Tiferet ya es la mitad inferior de Binah, que allí ya está Malhut gobierna, solo que no en el control completo suyo, sino que comienza a estar el control de Malhut. En ahí más el control de Malhut y en Malhut hasta el final. Ser un poco más
elásticos. Pregunta, en los patufim anteriores vemos que la luz se expandió hacia el punto que ya no puede más otorgar, si lo comprendo correctamente. En SAG el cálculo es que no se puede expandir más y llegar a la segunda restricción. ¿Sabía de antemano que llegaría a la segunda restricción o que Rav? Nada se sabía de antemano. Nada. En cada deseo, en cada lugar que se encuentra el parchuf espiritual, el Adam espiritual, hace un cálculo para ahora. No toma en cuenta nada de lo que sucederá después, antes de eso, después de eso, sino que ahora puede otorgar, va sobre eso con los ojos cerrados. Pregunta, es decir, que el cálculo que se hace en SAC pensaba que podía otorgar hasta el final, hasta Dardenin de Ak. Rav, ¿de qué estás hablando? Pregunta. Rav, aquí es segunda restricción, no es otorgamiento. ¿Cómo Malhut restringe a Bina? Pregunta. Bina pensaba al principio que podía otorgar sobre Malhut y no restringirse. Rav, Nekudot de Sag, cuanto que ellos puedan otorgar, fueron y otorgaron y llenaron Tani de Galgalta con la fuerza de Hasadim, con la luz de Hasadim, en la segunda fase. Y con eso se despertó la cuarta fase en de Galgalta e influenció sobre ellos de vuelta y los restringió. Entonces, ¿qué restringió? No es un problema. De toda forma, es un desarrollo con relación a la corrección. ¿Está bien? Pregunta. ¿Por qué Malhut debe restringir a Binah, la cualidad del otorgamiento, y no al contrario? Rav, no hay aquí por qué necesita. Puede controlar, controla. Aquí son fuerzas, como la naturaleza. Fuerzas, una fuerza controla otra fuerza, cuanto que puede, o la primera controla sobre la segunda sobre la primera. Es una combinación de fuerzas. No hay por qué. El creador es el que dice por qué. Da la fuerza a cada fuerza, da la potencia a cada fuerza para controlar la otra fuerza. Son fuerzas, como vos ves en la naturaleza, así en el entorno, sí. Pregunta, simplemente no está claro por qué eso sucede. Cuando la cuarta fase se despierta, nosotros todo el tiempo decimos que no hay una limitación sobre Bet, sobre Binah. Binah puede expandirse, Rav, pero en Binah también hay vasijas de recepción. La mitad inferior de Binah son vasijas de recepción. Desde la cuarta fase de luz directa, Binah salió de Jochma hasta Tiferet de Binah, y desde Tiferet de Binah, desde el medio de Binah y hacia abajo, ya comienza a pensar cómo yo doy a nacer a Zerampin, y por eso la mitad inferior de Binah es Rosh para Zerampin. Y después nace Zerampin por sí mismo, pequeño, su Rosh está en Binah. Y después de Rampin, que recibió todo de Binah y piensa cómo lo dio a nacer y qué hizo, entonces quiere ser el que recibe. Aunque salió del otorgante, pero por sí mismo es receptor y quiere ser grande en la recepción. Si tuviera Rampin Rosh en su lugar, no lo haría de esa forma, pero porque su Rosh está en Binah y su Gof es después de todo el mismo, entonces él desde su Guf que recibe, ¿sí? Quiere ser el que recibe en toda su potencia, por sí mismo, en todos sus teamim, su sabor. Y por eso Malhut, el control del deseo de recibir. Malhut significa el reino. Pregunta, ¿esa es la razón de la segunda restricción? Rav, no, yo te lo digo sobre las cuatro fases de luz directa. Pregunta, yo hablo, ¿qué causó la segunda restricción? Yo estoy hablando sobre Nekudot de Sag. Rav, Malhut, que se mezcló con Nekudot de Sag, algo como vos ves aquí en el dibujo, ¿sí? Resulta que aquí es Binah.
Aquí es el Parzuf Binah. Y aquí es el Parzuf Malchut. Y ellos están uno frente al otro, otorgan el uno al otro, que Binah influencia sobre Malchut, despierta a Malchut. Sí, a través de esto Malchut se despierta, comienza a otorgar de vuelta a Binah, entonces influencia sobre Zat de Binah, donde las vasijas de recepción de Binah. Sí, y por eso estos kelim se restringen. Si Binah no despertara a Malchut, entonces no recibiría de vuelta la restricción. Gracias. Otra pregunta. ¿Más preguntas? Sí, Vlad. Yo quería preguntar sobre Malchut de Ein Sof, que ella decide en su cuarta fase que comí y comeré más, que yo quiero recibir. Y entonces decidió que hace una restricción. Y entonces en Adam Kadmon reciben el Parzuf, cierto por ciento puede superar, recibe solo un 1%. Después que tiene el deseo para recibir todo. ¿Qué es esa fuerza de superación? ¿De dónde? Rab, ¿de dónde llega? Pregunta. Cada Parzuf recibe cada vez menos. ¿De dónde tienen la fuerza para estar sobre ese deseo que tanto quería recibir? Rab, primero que nada nosotros estudiamos que después que Malchut de Ein Sof recibe la fase de Shoresh, recibe en la fase Aleph 1, no quiere recibir la segunda fase, recibe un poco en la tercera fase y luego recibe en la cuarta fase. Entonces, ¿qué preguntas? En la cuarta fase, cuando quiere recibir, no le importa del Creador, quiere recibir, Rav, cierto, un deseo inmenso, dice el muchacho. ¿Cómo se restringe a sí misma? Rav, su deseo es el deseo de recibir. El deseo de recibir. Sí, es el deseo, sí, pero se llena con luz, ¿sí? La luz de Jochma. La luz de Jochma. Sobre la luz de Jochma no había todavía ninguna prohibición ni nada. La luz de Jochma, que influenció sobre el deseo, ¿De dónde él llega? Del emanador, ¿sí? De Dios, Me Hashem, de Dios. Y entonces el Creador siente vergüenza, busha. Sintió una gran oposición entre él mismo y entre la luz que lo llena. Esa diferencia, esa brecha, esa diferencia entre él y la luz que lo llena, esa diferencia se llama busha, vergüenza. ¿Sí? Busha. Entonces resulta que no puede soportar eso. Y de esta vergüenza, esa vergüenza lo trae la restricción. Primera restricción, masaj y el término de la corrección. En resumen. Pregunta. Entonces en Adam Kadmon, el primer Parzuf, hay una fuerza de superación para recibir un 1%. Todo por la vergüenza, dice Vlad. Y va a continuar. Ese deseo que quiere recibir toda la luz del Creador desaparece, se oculta, ¿qué?
El deseo. Rab, el deseo no se purifica, el deseo siempre se queda, pero puede estar cubierto con el masaje, en ruptura, pero el deseo no se va, no desaparece. Pregunta, ¿no siente ese deseo? El Partzuf de Adon Kadmon no siente el deseo que yo quiero recibir todo, Rab. Siente lo que siente en Rosh y después, según la decisión, cómo trabaja con esto en Guf. Pregunto, la fuerza de superación que yo recibiré solo un 1%, que puedo hacer ese Kisuf, ¿de dónde tiene eso? ¿El Creador se lo da? Rab, es por la vergüenza. Por supuesto. Pregunta ahí, trabajamos de arriba abajo hasta que llegamos a esas cosas. ¿Cuántas acciones debemos hacer? ¿Cuántas pantallas cambiamos? Hasta que nosotros adquirimos esas más pantallas que podemos trabajar con esa luz tan grande. Pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué es tan difícil para nosotros adquirir esa fuerza de superación? Por lo menos en algo. Rab, no es difícil, vos no pedís. El Creador le reparte a todos. Por favor, solo pidan. ¿No sabías eso? Pregunta. Todo el tiempo pedimos, pero Rab, parece que no pedimos. Solo pedir de él de una forma correcta la fuerza de superación la vas a recibir. ¿Cómo pedir? Dice Bland. Rav, pensalo, también preguntale a él. ¿Está bien? Adelante. Lectura 67. La razón para esto se debe a que el sitio del mundo de Atzilut implica un sitio apto para la expansión de la luz superior. Y debido al ascenso de Malchut, Mesayemet al lugar de Binah de Guf llamado Tiferet, el Partzuf termina allí y la luz no puede atravesar desde allí hasta abajo. De este modo, el lugar de Atzilut termina ahí, a mitad de Tiferet en el Hazé. Y ya sabéis que este nuevo Siú que se formó aquí se denomina el Parsá bajo el mundo de Atzilut. Y existen tres divisiones entre las Sfirot que están debajo de Parsá. Esto se debe a que ciertamente solo dos Sfirot que son Zon de Guf, también llamadas Neim. La razón para esto es que debido a que el Sium se formó en Binah de Guf, que viene a ser Tiferet, solo Zon se encuentran debajo de Tiferet, es decir, debajo del Sium, y no Tiferet. Aunque la mitad del Tiferet inferior también apareció debajo del Sium. El motivo es que Binah de Guf también consiste de 10 Sfirot Kahab Zon. Y puesto que estas Zon de Binah son las raíces de las Zon de Guf incluidas, que fueron incluidas en Binah, se las considera igual que aquellas. Por lo tanto, Zon de Binah también surgió debajo del Partzah de Atzilut conjuntamente con las Zon incluidas. Por eso la Sfirá Tiferet se rompió a la altura del Hazé, puesto que la Malchut que ascendió hasta Binah se encuentra allí y emana las Zon de Binah, es decir, los 2/3 de Tiferet desde el Hazé hasta su Sium que se encuentra debajo. Sin embargo, aún existe una diferencia entre los 2/3 de Tiferet y las Neim, puesto que los 2/3 de Tiferet ciertamente pertenecen a la Binah de Guf y jamás surgieron debajo del Sium de Atzilut por sí mismas, sino porque son las raíces de Zon. Por ende, su defecto no es tan grande, ya que no salieron por su propia cuenta. Pero a pesar de ello se separaron de las Neim y se volvieron un mundo en sí mismas, llamado el mundo de Briah.
Rav, a lo mejor terminas. El 68. Son de Guf, también llamadas Neim, se dividen en dos discernimientos. Puesto que Malhut es Nukva, femenina, su defecto es mayor y por lo tanto se convierte en el mundo de Asia. Zerampin, que es Neim, se convirtió en el mundo de Yetzirah, encima del mundo de Asia. De este modo, hemos explicado cómo el Partzuf Nekudot de Sag se dividió por Tzimtzum Bet, convirtiéndose así en el lugar de los cuatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. Kahab Hagat, hasta el Hazé se convirtió en el sitio del mundo de Atzilut. La mitad inferior de Tiferet, desde el Hazé hasta el Sium de Tiferet, se convirtió en el sitio del mundo de Briah. Su Neí terminó siendo el mundo de Yetzirah y su Malhut el mundo de Asia. Sus respectivos lugares comienzan a partir del punto de Tabur de Ak y termina encima del punto de este mundo, es decir, hasta el Sium Raglin de Ak, donde termina el Itlapshut Partzuf Nekudot de Sag sobre el Partzuf Galgalta de Ak. Preguntas. Dice Rab, ¿está claro o no? ¿Está bien, Yochai? No tengo claro. ¿Qué? ¿Estás así muerto o qué? ¿Qué pasa con vos? ¿Está claro o no? ¿Quién comprende? Que levante las manos. 2, 3, 5. ¿Quién no comprende? Bien, lo voy a explicar. ¿Qué es lo que estudiamos acá? Siguiendo Tzimtzum Aleph, la primera restricción, cuando Malchut Ein Sof decidió que tanto como podía recibir para otorgar, hace un cálculo, lo recibe con el fin de otorgar, en su parte, que es desde el P hasta el Tabur, desde el Tabur hacia abajo, no puede recibir. Pero si recibe por debajo del Tabur, será el fin de la corrección. Cuando reciba con el fin de otorgar en todos los deseos de recibir que el Creador no puede hacerlo, solo parte de ello. Por eso es por lo que hay otros Partzufim que completan esta recepción para un grado, hacia un grado menor, digamos, que para las grandes luces hay Partzufim que crecen un poco menos, y después hay otro con luz menor, y aquí Ab, y algo en Sag pasa algo interesante, que después de que se purifica el Partzuf de Sag, y cuando alcanza un estado donde verdaderamente es Bina, esta Bina se puede expandir hacia abajo hasta el lugar donde antes no podía recibir luces ni nada. Bina sí puede estar ahí, y ella se expande hasta ahí con la luz de Hasadim. Y cuando ella se expande en ese lugar, en ese deseo de recibir que está por debajo de Tabur de Ak, donde no hay nada de luz, acá no hay nada de luz, una vez que se expande ahí con su luz de Hasadim, divide este lugar en 4 divisiones, donde la primera división, la primera parte, es llamada el lugar del mundo de Atzilut. ¿Por qué? Porque aquí hay vasijas puras de otorgamiento, Kahab, Hagat, y son realmente Kelim de Keter es Kahab y Jochma es Hagat, así, tal cual, hasta el tercio superior de Tiferet, el medio superior de Bina, de este Partzuf. Sin embargo, los 2 tercios restantes inferiores de Bina, de este Partzuf de Nekudot de Sag,
ya están por debajo del Parsá, porque ahí se encuentra ya el deseo de recibir y están limitados ya. Así que el Nehi de este Partzuf y el Malhut de este Partzuf, todos estos Kelim son vasijas de recepción y por ahora no están recibiendo nada, pero este lugar donde estos Kelim están controlando, este lugar ya está descalificado para la aparición de la luz superior. Es el lugar por lo tanto, el lugar del mundo de Atzilut es un lugar donde cualquier cosa puede aparecer, no hay problema. Y aquí es la regla Binah que cubre todo, mientras que por debajo el Parsá, las 2 tercios inferiores de Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut, son vasijas de recepción que pueden recibir con el fin de recibir y por lo tanto este lugar es un lugar restringido. Acá no puede entrar nada de luz. Aquí escribí que Tzimtzam es restringido. ¿Cuál es el beneficio de estas cosas? El beneficio es grande, ya que estas partes, o esta parte desde el Tabur general hasta el Parsa, esta parte de Nekudot de Sag agregó la fuerza de otorgamiento a esto y lo hicieron calificado para que aquí los seres creados pudieran estar. En estos deseos es posible existir porque acá hay un gran otorgamiento de Binah, así que alguien que está aquí está cubierto por las cualidades de Binah. Es lo que está sucediendo aquí. Entonces, en el lugar del mundo de Atzilut, cualquier cosa puede pasar, todo existe de manera correcta, mientras que por debajo del Parsá, en el lugar de los mundos de Bia, ahí hay un gran problema. Ahí puede haber solo uno que se encuentre bajo la restricción, sustentándose a la restricción, sosteniéndose a la restricción, Dios no lo quiera, para que la luz, Dios no lo quiera, la superior venga con el fin de recibir y se convierte en una clipa, una cáscara. Entonces pasaría por la ruptura como la tuvimos en el mundo de Nikudim. ¿Alguna pregunta? Niv, no, ok. ¿Quién? ¿Sí? No. ¿Quieres preguntar? No seas tímido, le dice Rab. Sí. Nekudot de Sag es la salida de la luz, ¿cierto? Sí, dice Rab. Entonces, ¿cómo es la realidad de las luces aquí? Parecería que es solo la salida de las luces. Bueno, la salida de las luces, ¿qué importa eso? Dice Rab. Si es Atzilut, entonces se le permite tener luz. Dice el amigo, no, aún no es Etzlo, no, dentro de él. Es solo un lugar donde el mundo Atzilut puede estar. Entonces, ¿solo es potencial? Sí, solo es potencial. Solo eso. ¿Ok? אז מה זה אומר שאין בביע אורות? הצמצום שם, מה זה? הוא לא מאפשר לאור להתגלות. Entonces, ¿qué significa que en Bia no hay luces? Tzimtzum no deja que las luces entren. Rab, el ser creado, los seres creados están prohibidos por ahora por estar por debajo del Parsá, porque están debajo del Parsá, hay una regla del deseo de recibir y aquel que se encuentre ahí será duro para él. Continúa Akoka. Entonces, ¿no hay luz ahí? No, dice Rab. ¿Cómo se existe sin luz? Dice, bueno, lo vamos a ver, porque me estás preguntando, aún no lo he estudiado eso, dice Rab. Muy bien, dice Akoka. Entonces, hay que mirarlo solo por encima de Bia, hay luces y abajo no hay nada. Sí, dice Rab. ¿Qué hay ahí? No lo sé. No me vas a atrapar acá. Sí. Abia es el resultado de la ruptura del mundo de Nikudim. Rab dice, por ahora estamos hablando únicamente por el lugar de Abia. Continúa la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lugar y Bia en sí?
mismo, Rab dice, no sé, dicen que más adelante habrá mundos acá y serán llamados Abia, pero por ahora es solo un lugar para los mundos. Ustedes les encanta saltar hacia adelante. Yo soy una persona vieja, para mí es difícil hacerlo. ¿Quién más? No sé si va a haber más acerca de Semtijá, así es que quizás sea el lugar correcto para hacerlo. ¿Por qué Tiferet de Guf es el lugar de Binah? Durante muchos años no lo hemos explicado, si es que podríamos explicar esto ahora. Rab dice, ¿por qué no te puedes quedar así unos cuantos años más? Rab, el amigo dice, Igal dice, no lo sé, pero yo puedo, pero no me importa a mí, pero quizá para los amigos. Ah, dice Rab, ok. Rab va a explicar. Tenemos entonces lo siguiente: Keter, Chochma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, ¿cierto? Lo que estás preguntando es por qué Tiferet es Binah de Guf, el lugar de Binah de Guf. Lo explicamos ya unas cuantas veces, de hecho muy recientemente, pero estaba sentado ahí atrás con tus instrumentos, calibrando quizá, corrompiendo la lección, no sé. Keter Chochma Binah está claro. Gesed Gvura Tiferet, ¿dónde está? Gesed Gvura Tiferet es como Keter Chochma Binah, sin embargo, en el Guf. Es así. Eso es todo. Netzach es Zerampin, Od es Malchut, Yesod es el subtotal, la suma total, perdón, de lo que se encuentra ahí, y Malchut es Malchut. Lo que significa, perdón, que en las 10 sefirot, y ustedes tampoco tienen 10 sefirot, solo se llama así, pero es para abrirlo, pero Keter Chochma Guf es llamado Chesed Gvura y después Tiferet, así que Tiferet es Binah del Guf. ¿Está bien? Bien. No digan que no, se los expliqué, ¿sí? Pregunta del amigo. ¿Los 2 tercios de Tiferet podríamos decir que es una parte de Zerampin también? Pregunta el amigo, ¿cómo en las 4 fases? ¿Has estado aquí? Dice Rab. ¿Has estado aquí estas dos? ¿Qué quiere decir estos 2 tercios de Tiferet? Sí, dice el amigo, como en Gar de Bejinot, que son las 2 partes de Rampin. Rab, los 2 tercios de Tiferet son... Digamos que no le pertenece a Zerampin. Estoy intentando, ya saben, escaparme un poco de esto porque en verdad será una explicación larga, pero le pertenece a Zerampin, sí. Es como una copia, dice el amigo. Digamos, sí. Antes de que ibas a preguntar, antes de preguntar pensé que ibas a... Pero no. De pronto te revelaste como alguien que en verdad sabe. Bueno, ¿qué más vamos a tener? ¿Sí? Si una vez más puede poner el dibujo de Tamim. ¿Cuál, este o este? Preguntaron. No, este. Así que en Partzuf que se expande está Keter Chochma, Binah, etcétera, y todo es deseo de recibir. Son 10 sefirot, dice Rab. Sí, pero en el dibujo anterior usted también dijo que había deseo de recibir y dibujó esta línea. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la diferencia entre Keter Chochma y Binah? Rab, ¿este te lo sabes? Sí, bien. Entonces, estos son las mismas 10 sefirot. Es exactamente lo que quiero preguntar. ¿Qué es lo que tiene que ver con todo este asunto acá? Rab, no tienes nada más que, ¿cómo lo puedo llamar? Dime, Jabaya, la de Kutzat Shel Yud, de la punta de la Yud, Yud, la primera Hei, Vav y la Hei inferior. Esto es todo. No hay más que esto.
Yo, el Señor, no cambio mi Havaya, no hay nada más que esto. O podrías decir que estas son las 10 sefirot. 10 sefirot. 5 sefirot, no importa. Esto es lo único que existe. Además de esto, no existe nada más. Y el hecho de que lo abramos y elaboremos y lo dividamos y lo devolvamos a poner junto, es solo con el fin de poner toda esta creación completa en un sistema interconectado que será revelado en sus deseos y por sus intenciones, y revelará que el Creador es uno, y de acuerdo a cómo esto se convierte o se vuelve, se transforma en organizado como uno, todas estas cosas separadas se conectan en uno solo. Entonces así revelaremos al Creador que se vuelve uno. Así es que todo es la misma Havaya, no hay nada más que esto. Continúa el amigo. Así que cuando Partzuf Galgata se expande y digamos que recibimos un 1% del Guf, hasta el Sium, ¿cómo tiene que ver esto cuando había Shoresh, había raíz, 1, 2? ¿Qué quiere decir ese Rab? Todo esto es una vez Partzuf de Galgalta, después opuesto a eso está Sag, después muchos Partzufim más, y después al final, en total, tenemos Martikun, el final de la corrección. No. Ok, dice el amigo ahora. Rab, ¿alguien más quiere preguntar? Owen mandó su pregunta, dice Eli. Bien, dice Rab, hay un extracto entero que necesita ser leído, dice Eli Binokur, de los escritos de Rabash con respecto al prefacio. Está preguntando acerca del Partzuf interno, donde Rabash explica qué es el Partzuf Pnimi. Y él explica, debemos aclarar el asunto del Partzuf interno. Es una regla de que en todos los mundos haya un Partzuf interno, con 4 vestiduras, y aclararemos en Ak, en Galgalta, que hay una valla completa en Pnimut del grado. Y después de cada letra surge un grado completo que se revela hacia arriba, no alcanza su roche, se llama Keter de Kutzat Shel Yud, del Keter baja allá, y de ahí se viste, y desde la Hei Rishonah, la primera Hei, llamada Binah, del Hazé hacia abajo, suele el Hazé de Sag, y la Yud Hei, que son Abdesag, se vistieron sobre él de Tabur hacia arriba, y entre esto, debajo de esto, está Tabur de Abaya, y esto se le llama el Partzuf de Ma, del cual salió el mundo de Nekudim, que se viste en él, y del último llama Malhut, que son los 2 tercios inferiores de Tahim de Ak. Surgieron el Partzuf de Bo, llamado... Lo que Owen pregunta es por qué lo divide en tercios superiores de Nei y los 2 tercios inferiores de Nei, porque generalmente hablamos de 2 tercios y 1 tercio de Tiferet. Rab, en Nei es lo mismo, dice Rab, no importa si es Nei o Tiferet. Aquí es como lo divide en Galgalta Beinaim contra Hab, que tienes en Nehi. Es necesario dividir las cosas de esta forma, así que distinguir entre las vasijas de otorgamiento y las vasijas de recepción. Así es como es. Bueno, veo que 1 hora y media es suficiente para ustedes con esto, amigos. Vamos a pasar algo más, ¿sí? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Dormir? ¿O estudiar qué? Oren. Sí. נעבור לחלק הבא של השיעור.